El análisis de hoy aborda el trastorno obsesivo-compulsivo. Este contenido es educativo y no reemplaza un diagnóstico profesional. Si alguien se identifica con los síntomas descritos, recomendamos buscar ayuda especializada. Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que genera mucha curiosidad y a veces bastante confusión, el trastorno obsesivo-compulsivo, el famoso TOC. Exacto. Y para guiarnos tenemos como referencia la sesión 11 de psicopatología. A ver, se suele decir que el TOC es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, es una buena forma de verlo. Empieza con un pensamiento, a veces una imagen, algo que se te mete en la cabeza sin que lo llames y te genera una ansiedad terrible. Una angustia muy marcada, ¿sí? Y para calmar eso, la persona siente como una urgencia de hacer algo, una acción, un ritual, que sí, alivia un poquito, pero... Pero es temporal. Exacto, es temporal y el pensamiento vuelve. Es como estar atrapado, ¿no? En ese bucle de ansiedad. Hoy vamos a ver bien qué son esas obsesiones, qué son las compulsiones, las formas más comunes en que aparece y algo que me parece clave, cómo no confundirlo con otra cosa que se le parece. Ok, entonces, vamos a desglosar esto. ¿Cuáles son esos dos pilares del TOC? Perfecto. Sí, es clave entender bien esos dos componentes. Como lo describe la clasificación internacional, la CIE-10, el TOC tiene, como dices, dos pilares. El primero, las obsesiones. Ajá. Imagínate pensamientos, ideas persistentes, a veces imágenes, que irrumpen en tu mente una y otra vez. Son intrusivas, no las quieres ahí. O sea, no es que uno piense en eso a propósito. Para nada. De hecho, la persona las vive como perturbadoras, a veces hasta absurdas. Y lo más importante, generan una ansiedad, un malestar, muy intenso. Y pueden ser sobre cualquier cosa. Uy, sí, los temas son muy variados. Puede ser un miedo terrible a los gérmenes, a contaminarse, no sé, al tocar algo. O esa duda constante, cerré la puerta, apagué la estufa, con un miedo horrible a que pase algo malo si no lo hiciste. Claro. Incluso a veces son pensamientos, digamos, agresivos o de tipo sexual o religioso, que chocan totalmente con los valores de la persona. Y eso añade culpa, vergüenza, es muy duro. Entiendo, no es una simple preocupación, es algo que se impone y te angustia de verdad. Y el segundo pilar. Las compulsiones. Precisamente. Las compulsiones o rituales, que es como se les llama a veces, son la respuesta a esa obsesión. La forma de intentar calmarla. Exacto. Son conductas repetitivas o actos mentales que la persona se siente obligada a hacer para intentar neutralizar la obsesión, bajar la ansiedad o prevenir eso terrible que teme que pase. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues pueden ser cosas visibles, lavarse las manos muchísimas veces hasta lastimarse la piel, ordenar cosas de una forma súper específica, milimétrica, comprobar, no sé, 20 veces si la puerta está cerrada. Pero ojo, también pueden ser actos mentales, contar cosas, rezar algo en silencio, repetir palabras, como si fueran seguras. Lo importante es que se hacen siguiendo reglas muy, muy rígidas. Entiendo. Y aunque den un alivio momentáneo, la verdad es que o no tienen una conexión real con lo que se intenta prevenir, o son claramente exageradas, excesivas. Y aquí hay algo súper importante que se mencionaba en la sesión 11, ¿verdad? Que la persona, en el fondo, o al menos en algún momento, como que se da cuenta de que eso no tiene lógica. Totalmente. Ese es un criterio diagnóstico clave en la CIE-10. Se llama egodistonía. La persona reconoce que esas obsesiones, esas compulsiones son exageradas, son irracionales, sabe que vienen de su propia mente, pero las siente ajenas, como si no encajaran con su forma de ser. O sea, le molestan, no le gustan. Exacto. Le causan un gran sufrimiento. Desearía no tener esos pensamientos, no tener que hacer esos rituales. Por eso, normalmente intenta resistirse, lucha contra ellos, aunque claro, esa lucha puede ser agotadora. Me imagino. Y en casos muy crónicos, pues, la resistencia a veces baja. Otro punto. Hacer la compulsión no es placentero. El único placer, si se le puede llamar así, es bajar la ansiedad un ratito. Y claro, para que sea un trastorno, todo esto tiene que causar un malestar clínicamente significativo. O sea que interfiera la verdad en la vida,
En el trabajo, los estudios, las relaciones, la familia. Queda clarísimo. No estamos hablando de ser ordenado o de revisar la puerta un par de veces. Es algo que te consume tiempo, energía, te hace sufrir y te limita la vida. Y aunque la base sea ese ciclo, obsesión, ansiedad, compulsión, alivio, las formas en que se muestra pueden ser súper distintas. La sesión 11 daba ejemplos de 4 temas, como 4 caras comunes del TOC. Así es. Es útil agruparlas por temas, ayuda a entenderlo mejor, aunque el motor, digamos, sea el mismo. Una de las más conocidas es la de limpieza y contaminación. Aquí la obsesión es el miedo a los gérmenes, la suciedad, miedo a enfermar o a contagiar a otros. Claro, el miedo a la contaminación. Y las compulsiones, pues, son las que uno se imagina. Lavarse las manos sin parar, duchas eternas, limpiar la casa con rituales muy específicos, evitar tocar cosas o gente. Se decía que, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 pudo haber sido un disparador o haber empeorado mucho esto para gente con esa tendencia, ¿no? Sin duda. Cuando hay algo externo que parece justificar ese miedo, las obsesiones y compulsiones pueden dispararse. Es como si el miedo se volviera más lógico en ese contexto, y resistirse es aún más difícil. Tiene sentido. Bueno, luego está el tema del orden y la simetría. Aquí la necesidad es que todo esté perfecto, alineado, ordenado de una forma muy particular, simétrico. Sí, una necesidad imperiosa de que las cosas estén justo así. Y si algo está un poquito movido o fuera de lugar, les genera una angustia terrible. El ejemplo que daban era curioso, eso de evitar pisar las rayas de las baldosas, o que los cuadros estén milimétricamente derechos, o las cosas en el escritorio en un lugar exacto. Sí, y la compulsión puede ser estar reordenando todo el tiempo, alisar arrugas que nadie más ve, o hasta evitar lugares donde saben que habrá desorden. Aquí la angustia no es tanto por un peligro externo, como en la contaminación, sino más bien una sensación interna de que algo no está bien si no se cumple ese orden perfecto. Ajá. El tercer tipo común, comprobación o verificación. Este creo que es fácil de entender. Son esas dudas obsesivas, cerré bien la puerta, apagué el gas, desenchufé la plancha, miedo a que pase algo malo por un descuido. Dudas que no se van con un simple recuerdo. Exacto. Y la compulsión es, pues, comprobarlo. Una y otra vez. Recuerdo que se contó una anécdota en las fuentes sobre cómo un robo podía ser un desencadenante, como que esa experiencia real fija el miedo y la necesidad de verificar. La persona podía volver a casa, no sé, 10 veces, a ver si la puerta estaba cerrada. Exacto. La duda se vuelve patológica. Recordar que lo hiciste no basta para calmar la ansiedad. Necesitas comprobarlo físicamente, una y otra vez. Y cada vez que compruebas, aunque te alivie un segundo, es como si reforzaras la idea de que necesitas comprobar para estar seguro. Se mantiene el ciclo. ¡Qué desgastante! Y el último tipo era el relacionado con números y conteo. Esto es, necesitar contar cosas, sílabas, pasos, o hacer algo un número específico de veces. Por ejemplo, tener que prender y apagar la luz 5 veces antes de salir de un cuarto. La obsesión detrás puede ser muy variada. A veces es evitar un número malo o llegar a uno seguro para que no pase algo terrible. O a veces es solo una sensación de que hay que hacerlo hasta que se sienta bien. Sí, y la conexión entre el número y lo que se teme puede ser totalmente mágica, ¿no? Para alguien de afuera no tiene sentido, pero para la persona es una regla interna que no puede romper. Otra vez, esa rigidez. Todas estas formas, aunque parezcan distintas, comparten esa angustia de fondo y esa sensación de estar obligado a hacer algo. Y aquí llegamos a un punto que la sesión 11 marcaba como súper importante. La diferencia entre el TOC y algo que desde fuera puede parecerse, como ser muy perfeccionista o muy rígido. ¿Cómo distinguimos el TOC de ese tipo de personalidad? Suele generar. Y la respuesta, como ya lo adelantamos un poco, está en cómo la persona percibe sus propios pensamientos y conductas. Volvemos a eso de la egodistonía y la egosintonía. A ver, explícanos bien eso. Mira, en el trastorno obsesivo-compulsivo TOC, como decíamos, lo que manda es la egodistonía.
La persona vive sus obsesiones, esos pensamientos raros, molestos que le angustian, y sus compulsiones, esos rituales repetitivos, exagerados, como algo ajeno, como algo que no es parte de su verdadero yo. Como si no fuera ella misma. Exacto. Los ve como irracionales, exagerados, molestos. Le hacen sufrir mucho y querría no tenerlos. Hay una lucha interna constante contra esos síntomas. Es como si una parte de su mente estuviera peleando con la otra, ¿no? La parte racional sabe que no tiene sentido, pero la parte ansiosa y compulsiva le gana. Justamente así. Ahora, compara eso con el trastorno anancástico de la personalidad. Ojo, a veces le dicen trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, pero es importante no confundirlo con el TOC que estamos hablando. Ok, ¿qué pasa en el anancástico? Aquí, la característica principal es la egosintonía. La persona con este trastorno de personalidad piensa que sus rasgos de perfeccionismo extremo, su necesidad de orden, de control, su rigidez con las normas, con los detalles, su dedicación total al trabajo, dejando de lado el ocio, piensa que todo eso está bien. ¿Cómo que está bien? Sí, que es correcto, deseable, incluso que son virtudes. Lo ve como parte de su identidad, de quién es y de cómo cree que hay que ser. O sea, que no ven su perfeccionismo o su rigidez como un problema en sí. Correcto. A ver, pueden darse cuenta de que eso les trae problemas con los demás, porque pueden ser muy controladores, muy exigentes, inflexibles, Claro, me imagino. o que les genera ansiedad si no cumplen sus propias reglas altísimas. Pero no ven el rasgo en sí, el perfeccionismo, la rigidez, como algo malo, intrusivo, irracional que querrían quitarse de encima. No tienen esa lucha interna contra pensamientos absurdos como en el TOC. Su idea es más bien, las cosas se hacen así, el problema son los demás que no entienden o no lo hacen bien. Wow, qué diferencia tan fundamental. Entonces, recapitulando, en el TOC, la persona sufre por sus síntomas y los siente ajenos, querría no tenerlos. Exacto. Egodistonía. Y en el trastorno anancástico, la persona es así, esos rasgos son parte de ella, y aunque le traigan líos, los ve como correctos, como parte de sí misma. Precisamente. Egosintonía. La vivencia por dentro es totalmente distinta. Y esto, claro, tiene unas implicaciones enormes para el diagnóstico y, bueno, para el tratamiento y para que la persona busque ayuda. Busca ayuda porque ya no aguanta más esas obsesiones y compulsiones. Muchas veces sí, llega desesperado por librarse de eso. En cambio, alguien con personalidad anancástica quizás busca ayuda por otras cosas, ansiedad, depresión, problemas con la pareja o en el trabajo, pero es raro que venga diciendo, quiero cambiar mi perfeccionismo, no lo ve como el problema principal. Entender esa lucha interna del TOC, la egodistonía, me hace pensar también en otros problemas donde hay conductas repetitivas o preocupaciones muy intensas y centradas en algo. La sesión 11 decía que hay otros trastornos que a veces se agrupan cerca del TOC, aunque sean diferentes. Así es. Aunque la CIE-10 tiene su propia organización, otras clasificaciones como el DSM-5 sí que agrupan al TOC con otros trastornos que llaman relacionados. Reconocen que hay parecidos en cómo se manifiestan o quizá en mecanismos del cerebro que podrían ser similares. Vale la pena mencionarlos brevemente para tener el panorama más completo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para tener una idea. Pues mira, uno es el trastorno dismórfico corporal. Aquí la obsesión, la preocupación intensa, se centra en defectos que la persona percibe en su apariencia física. Defectos reales. Bueno, defectos que para los demás son mínimos o ni siquiera existen, pero la persona está convencida de que son horribles, evidentes. Puede pasarse horas mirándose al espejo, comparándose, tratando de esconder ese supuesto defecto. Las compulsiones serían esos chequeos constantes o rituales de arreglo. Ah, claro. Se mencionó el caso de Megan Fox, ¿no? Que ha hablado de cómo sufre con su imagen, aunque todo el mundo la vea como un símbolo de belleza. Eso muestra bien esa desconexión entre cómo se ve uno y cómo lo ven los demás. Es como si la obsesión se pegara al cuerpo. Otro que recuerdo que se mencionó es el trastorno de acumulación. Sí, ese suele generar imágenes muy fuertes. Es una dificultad enorme, persistente, para deshacerse de cosas, de posesiones. Y no importa si valen algo o no.
¿No es coleccionar, entonces? No, no. Es una incapacidad para tirar que lleva a que se acumulen cosas de forma caótica. Las casas se llenan tanto que a veces se vuelven casi inhabitables o hasta peligrosas. El ejemplo de Joan, con la casa llena hasta el punto de encontrar animales muertos entre los objetos, refleja ese apego extremo, disfuncional. La compulsión sería guardar, guardar y evitar a toda costa tirar algo. Desordenado o de guardar por si acaso. Totalmente. Hay una angustia real ligada a perder ese objeto. Y luego están otros dos centrados en conductas repetitivas dirigidas al propio cuerpo. Uno es la tricotilomanía. Eso es. Es el impulso recurrente de arrancarse el propio pelo, del cuero cabelludo, de las cejas, pestañas, y acaba notándose la pérdida de pelo. Ay, qué fuerte. Y el otro es el trastorno de excoriación. Es un impulso parecido, pero de rascarse, pellizcarse, a veces morderse la piel hasta causarse lesiones. Recuerdo el ejemplo de arrancarse el pelo casi sin darse cuenta viendo TikTok. Eso sugiere que a veces es como impulsivo, casi automático, ¿no? Puede serlo. A veces es como una respuesta a la tensión, a la ansiedad. Otras veces es más automático, ¿sí? Aunque comparten eso de las conductas repetitivas con el TOC. Y a veces hay pensamientos antes. La dinámica no es exactamente igual al ciclo obsesión, ansiedad, compulsión del TOC clásico. Cada uno tiene sus detalles y necesita enfoques específicos. Son como primos lejanos conceptualmente. Comparten rasgos de la familia, conductas repetitivas y preocupaciones intensas, pero son distintos. Entendido. Una familia con aire de familia, pero cada uno con su DNI, digamos. Volviendo entonces al TOC propiamente dicho, con esa lucha interna tan clara y ese ciclo que te puede comer la vida, si alguien está ahí metido, ¿cómo se rompe ese bucle? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿qué significa todo esto para el tratamiento? ¿Hay salida? La terapia que se considera de primera elección, la que más evidencia tiene, es la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Y dentro de ella, una técnica muy específica que se llama exposición y prevención de respuesta, EPR, o a veces ERP por las siglas en inglés. Exposición y prevención de respuesta. Suena directo al grano. Lo es, y justamente por eso es tan potente. A ver, vamos a desglosarlo. La parte de exposición significa que la persona, siempre con la ayuda y guía del terapeuta, claro, se enfrenta poco a poco, de forma sistemática, a esas situaciones, objetos, pensamientos, lo que sea que le dispara las obsesiones y la ansiedad. Ponerse delante del miedo, digamos. Exacto. Si el miedo es a contaminarse, pues la exposición podría ser tocar el picaporte de una puerta pública. Si la obsesión es la duda de si atropellaste a alguien, pues podría ser conducir por una calle con gente. Se empieza por cosas que den una ansiedad manejable y se va subiendo la dificultad gradualmente. Entiendo, la exposición. ¿Y la prevención de respuesta? ¿Qué es eso? Aquí está el quid de la cuestión, la clave del éxito. Una vez que la persona se expone a lo que teme, y la ansiedad lógicamente empieza a subir. Que debe ser horrible. Es esperado, ¿sí? Ahí entra la prevención de respuesta. Consiste en no hacer la compulsión, no hacer el ritual que normalmente harías para bajar esa ansiedad. O sea, tocaste el picaporte contaminado, pues aprendes a resistir las ganas de ir corriendo a lavarte las manos. Condujiste por la calle, resistes el impulso de dar la vuelta para comprobar si pasó algo. Eso suena dificilísimo. Enfrentar el miedo sin tu salvavidas habitual, la compulsión. Es difícil, no te voy a mentir. Requiere mucha valentía y compromiso de la persona, y mucha habilidad del terapeuta para guiar bien. Pero es justo ahí donde pasa la magia terapéutica. ¿Qué pasa entonces? Que al exponerte al miedo y no hacer la compulsión, la persona vive algo nuevo y fundamental. Que la ansiedad, aunque suba un montón, al final empieza a bajar. Baja sola. Sin necesidad del ritual. Baja sola. Sí. A eso le llamamos habituación. Se rompe esa conexión que se había aprendido entre la obsesión y la compulsión como la única forma de alivio. La persona aprende que puede aguantar la ansiedad, que no dura para siempre y que esas catástrofes que temía, pues no ocurren. El ciclo se rompe. Es como reeducar al cerebro, ¿no? Para que deje de creerse la falsa alarma y la falsa solución. Exactamente esa es la idea. Desaprender la respuesta compulsiva y aprender a manejar la ansiedad de otras formas más sanas. A veces, esta terapia psicológica se combina con medicación. Ajá. Principalmente antidepresivos del tipo ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sobre todo si el TOC es moderado o grave.
Pueden ayudar a bajar la intensidad de las obsesiones y la ansiedad, y eso facilita el trabajo con la EPR. Pero la terapia, la EPR, se considera lo esencial para un cambio de verdad y duradero. Fascinante cómo funciona, aunque entiendo que requiere un esfuerzo inicial enorme. Bueno, entonces, resumiendo un poco, el TOC es mucho, mucho más que una simple manía. Es un trastorno bien definido por ese ciclo terrible de obsesiones que se meten en la cabeza y angustian, y compulsiones que uno se siente obligado a hacer para intentar calmar esa angustia. La clave es esa lucha interna, que la persona sabe que no es racional, pero se siente atrapada. Eso que llamamos egodistonía. Exacto. Y es vital no confundirlo con la personalidad anancástica, donde la rigidez y el perfeccionismo se ven como parte de uno mismo, como algo correcto, la egosintonía. La buena noticia es que hay tratamientos efectivos, como la EPR, que ayudan a romper ese ciclo. Así que, si estos síntomas le sonan a alguien y le causan mucho malestar o le impiden vivir bien, buscar ayuda profesional es el paso clave. Totalmente de acuerdo. Y quizá, para dejar una idea final ahí, flotando, ¿dónde ponemos la raya? La línea entre una preocupación normal que todos tenemos, o ser alguien muy detallista, muy meticuloso, o tener una manía un poco rara que no molesta a nadie, y un trastorno que de verdad necesita atención clínica. Buena pregunta. ¿Y cómo influye nuestra cultura? La presión por ser perfectos, por la higiene, ¿cómo afecta eso a cómo vemos estas conductas, en nosotros y en los demás? No hay respuestas fáciles, pero pensar en ello nos ayuda a entender mejor lo compleja que es la mente humana y lo importante que es el contexto. Una reflexión muy pertinente, sin duda. Nos recuerda que la salud mental es un espectro y que entender y ser empáticos es fundamental. Con esta reflexión cerramos nuestra exploración detallada sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.